Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Saludos desde España. Bueno, ya os estoy leyendo por aquí por el chat que hay muchísimas personas conectadas ya y para mí es un absoluto placer poder estar aquí con vosotros hoy y seguir compartiendo conciencia, luz, salud natural y ese equilibrio tan maravilloso que tenemos dentro de este proyecto de vida y de salud en el que todos estamos y en el que muchas personas van a estar y gracias a ello vamos a seguir aumentando esa conciencia y esa necesidad de salud natural y sobre todo esa responsabilidad que tenemos absolutamente todos para con nuestra salud. Primero de todo, quiero dar las gracias, por supuesto, al doctor Ricardo García Pelayo, a todo su equipo, a Néstor, que se encarga de absolutamente todo y es maravilloso todo lo que hace. Y hoy vamos a hablar de salud natural. Voy a compartiros ahora enseguida pantalla, porque para mí es el origen de absolutamente todo. Muchas veces estamos acostumbrados a ir directamente a tratar, a silenciar los síntomas de lo que nos pasa. Y esto se extrapola, es útil para cualquier área de la vida y de la salud. Hablemos de la salud física, mental, emocional, energética, financiera. Normalmente estamos acostumbrados a parchear, a silenciar síntomas y no estamos acostumbrados a ir al origen, a la causa para hacer cambios desde ahí. Y esa es la parte en la que yo más me he centrado a lo largo de estos últimos años en mi formación como médico. Algo que descubrí fue que los médicos somos realmente especialistas de la enfermedad. La formación que recibimos está absolutamente orientada en identificar síntomas, signos, establecer diagnósticos, pronósticos, tratamientos, aplicar protocolos por, para y desde la enfermedad y, sin embargo, carecemos de la formación y la información que necesitaríamos para poder acompañar y educar desde la salud y poder realizar lo que realmente es la prevención primaria de las enfermedades, es decir, adelantarnos a la aparición de estas para poder potenciar nuestra salud natural. Y empecé a formarme en eso que yo sentía que estaba tan carente, que es en salud natural, y ahí fue cuando entendí que solo yendo al origen, que solo recuperando el equilibrio natural de nuestro cuerpo tiende hacia la homeostasis, el equilibrio si se lo permitimos, lo que pasa es que no se lo permitimos, interferimos mucho en este proceso, solo yendo, como digo, a ese origen, podíamos realmente recuperar esa salud natural y tomar las riendas, dejar de ser espectadores de nuestra vida y de nuestra salud y pasar a ser el personaje principal y que realmente esté actuando de manera activa a favor de esa salud. Como digo, voy a compartiros pantalla para que tengamos un hilo conductor que nos haga mucho más sencillo el poder seguir los contenidos que tengo preparados para hoy para vosotros y sobre todo que nos conecte por muchas más vías con esta información, porque al final cuando aprendemos algo, no solamente porque lo vemos, sino también porque lo oímos, porque conectamos emocional, energéticamente con ello, cuando entendemos los procesos y la mente, que es como un niño, los consigue ordenar de la manera adecuada, pues empezamos a trabajar a favor de esa salud natural y dejamos de autosabotear nuestro proceso. Empezaré diciendo algo con lo que yo creo que quienes me seguís o me habéis visto alguna vez ya me identificáis claramente, es una frase que yo repito mucho, la salud es el estado natural del cuerpo y es importantísimo, esencial que podamos reconocer y conocer todas las acciones que van a favorecer, van a potenciar y van a elevar dicho estado de salud natural para que podamos ser responsables de ese proceso, contribuir de manera activa y consciente a perpetuar ese estado de salud y bienestar. Es todo lo que deberíamos de experimentar en cada momento. ¿Cuál es la realidad? Pues como os comentaba hace un momento, la realidad es que la mayoría de los profesionales de la salud, a pesar de llamarnos así, carecemos de formación suficiente como para poder realmente hacer honor a esa definición y acompañar desde la salud y centrarnos y enfocarnos en esa prevención. Por tanto, vamos a conocer muy brevemente cuáles son las bases generales de las enfermedades y aquí me gusta explicar que la salud es un proceso multifactorial. Hay múltiples factores que puestos en práctica potencian el estado natural del cuerpo, que es la salud natural, y lo mismo ocurre con las enfermedades. Hay múltiples factores que puestos en común y puestos en presencia en la vida de alguien nos desequilibran y nos llevan hacia esas enfermedades.
¿Qué significa esto? No hay una sola cosa que sea 100% salud, no hay una sola cosa que sea 100% enfermedad. Y además son procesos que no suceden de la noche a la mañana. Nadie se acuesta 100% sano en todas las células de su cuerpo y al día siguiente se despierta 100% enfermo en todas las células de su cuerpo. Y muchas veces las primeras fases de desequilibrio de estas enfermedades son asintomáticas. No nos enteramos de que están sucediendo, nuestro cuerpo está a diario intentando, bueno, intentando no, realizando procesos de recuperar ese equilibrio constantes, muchísimos, miles y millones de procesos al día, y muchos de ellos nosotros no somos conscientes si el cuerpo está preparado para hacerlos. Lo que pasa es que llega un momento en el que el desequilibrio de nuestro cuerpo es tan grande que pierde esa capacidad de autorrecuperarse de ese daño o, como digo, ese desequilibrio al que se somete. Veremos cómo influye el estrés oxidativo celular en primer lugar, porque hemos dicho que íbamos a ir al origen de todos los desequilibrios y el origen de lo que somos. Vamos a tomar la célula como unidad básica a la que nos vamos a referir. Evidentemente dentro de la célula hay más cosas, pero vamos a tomar esa célula como si fuese nuestra casa y sobre esa unidad vamos a compartir el contenido. ¿Cómo afecta el estado nutricional, que no es lo que comemos, sino lo que absorbemos, lo que somos? Esto es muy importante. Y el estado de nuestra microbiota y cómo afecta ese estado nutricional a nuestras células y a la capacidad para poder funcionar de manera óptima, cómo influyen los tóxicos, toxinas y metales pesados también en este proceso y cuántos de estos factores que nos generan enfermedad o desequilibrio son atribuibles a los genes, que muchas veces le atribuimos un porcentaje desmesuradamente alto, totalmente inmerecido, y cuánto realmente está relacionado con el estilo de vida o epigenética. Empezaremos hablando de este estrés oxidativo celular, que no es ni más ni menos que el desequilibrio que van a experimentar nuestras células en el momento en el que reciben un daño. Hoy en día la realidad es que estamos expuestos a una cantidad de factores de estrés oxidativo celular inmensamente grande, muy superior a la que nuestros padres siendo pequeños o incluso nuestros abuelos han estado sometidos. Y fijaos que si hablamos de nuestros padres o de nuestros abuelos, estamos refiriéndonos a muy poquito tiempo desde un punto de vista biológico, de desarrollo evolutivo, con lo cual es importante ser conscientes de esto, porque por mucho que nosotros podamos tomar las riendas de muchos de esos factores que dependen de nosotros directamente, hay muchos otros que no vamos a poder controlar, que no dependen de nosotros, pero que sí que podemos ayudar a nuestro cuerpo a recuperar ese equilibrio de manera más directa para que pueda solventar ese estrés oxidativo celular. Cuando una célula se encuentra en desequilibrio, en ese estrés oxidativo celular, está incapacitada para poder realizar sus correctas funciones. Puede incluso, como vemos en la imagen, cambiar de forma tanto que sea irreconocible por nuestro propio cuerpo. Y ahí es donde pueden empezar también muchos de esos problemas. El estrés oxidativo celular es, por tanto, ese desequilibrio que hay entre la producción de especies reactivas de oxígeno, que son las que nos van a dañar, las que van a generar esos radicales libres en nuestras células, y por otro lado, la capacidad innata, natural, que tiene nuestro sistema biológico de poder neutralizar rápidamente estos reactivos y de reparar el daño que hayan ocasionado en la célula. ¿Cómo hace nuestro cuerpo y estos sistemas biológicos este trabajo? A través de los antioxidantes. Son, como su propio nombre indica, las sustancias que van a revertir y van a reparar ese daño y van a permitirnos restablecer ese equilibrio. Es muy importante saber que los radicales libres son sustancias muy oxidantes que no solo van a dañar la célula, hemos dicho que vamos a coger la célula como esa unidad básica, sino que también van a dañar el ADN que está dentro de la célula, en el núcleo, y que además es responsable de que haya determinadas patologías o desequilibrios para los que podemos tener más predisposición con ese componente genético, porque ese daño que llega hasta nuestros genes se va a transmitir a las demás generaciones. Con lo cual es muy importante ser conscientes de en qué momento ha empezado a desequilibrarse mi cuerpo y cómo yo puedo ir hasta ese ADN, cómo puedo ir hasta lo más profundo dentro de la célula para poder reparar ese daño que hayan podido tener ese material genético. Nuestro organismo, por tanto, nuestro cuerpo tiene estos sistemas de reequilibrado frente a estos radicales libres, pero ¿qué es lo que necesita? Necesita determinados nutrientes para funcionar. Es decir, los nutrientes son la gasolina, por poner el ejemplo, no es un ejemplo que me guste a mí mucho, pero sí lo recordamos fácilmente y al final el objetivo es educar en la salud y que la información con la que nos quedemos la podamos integrar y la podamos compartir con los demás. Pues esos nutrientes son esa gasolina que va a permitir a las células
funcionar de manera correcta y a nuestros sistemas biológicos recuperar el equilibrio. Fijaos que yo he estudiado mucho la palabra y la comunicación porque ahí es donde está toda la clave de entender los procesos a los que estamos sometidos de manera constante. Y cuando hablamos de biológico, un ciclo biológico celular es un ciclo lógico para la vida de la célula. Eso es lo que significa esa palabra. Por eso tenemos que entender desde ese origen y desde esa causa cómo contribuir a esa sanación celular natural. Decíamos que las sustancias que tienen nuestros sistemas biológicos de reequilibrado para recuperarnos de ese daño de los factores oxidativos pues son los antioxidantes. ¿Y qué van a hacer los antioxidantes en nuestro cuerpo? Pues por un lado van a hacer un proceso de limpieza, el más importante de todos. Algo que yo aprendí en salud es que el orden de los factores sí que altera el producto. Hay un orden lógico para la vida desde un punto de vista celular, biológico, por el cual suceden las cosas y no podemos saltarnos ese orden, porque es el que permite que todo tenga sentido, que todo funcione de manera correcta y que nuestro cuerpo esté en ese equilibrio natural. Y la limpieza es la fase 1 de cualquier objetivo de sanación celular, porque cuando tenemos nuestra célula sucia, llena de basura, intoxicada, estas sustancias tóxicos, toxinas, metales que ahora veremos van a impedir a la célula realizar su correcto funcionamiento. Incluso la van a impedir poder absorber de manera óptima los nutrientes que necesita para funcionar, esa gasolina que pone en marcha el mecanismo celular. Con lo cual, si nos fijamos, cuando hay un problema de absorción tenemos que seguir yendo más al origen, ir más atrás y llegamos en la mayoría de los casos a un problema de limpieza, un problema de exceso de basura o toxicidad en nuestras células. Los antioxidantes son micronutrientes, vitaminas, minerales, nutrientes que necesita nuestro cuerpo en muy pequeñitas cantidades, con muy poquito ya empiezan a hacer ese trabajo de limpieza. Es que el cuerpo es una máquina maravillosa, milagrosa de hecho, y es impresionante cómo funciona y por eso hay que saber cómo ayudar y colaborar. Y estos micronutrientes tienen esa capacidad de capturar y neutralizar estos radicales libres que nos van a generar desequilibrio. Cuando la función de limpieza ya está realizándose, se restablece la capacidad natural de absorción de nuestra célula para que todos esos, ya no solo micronutrientes, sino macronutrientes, puedan realizar su función de dar esa energía, de recuperar esa acción natural celular y además ejerzan un efecto también antiinflamatorio. Por tanto, es esencial que recuperemos esta fase de absorción de la célula para que nuestro cuerpo pueda desinflamarse y para que los nutrientes entren de manera natural. Estos antioxidantes que realizan estas dos fases, la de limpieza y la de absorción, van a permitir además que haya una nutrición óptima, porque al limpiar la célula y reparar el daño de esos tóxicos, restablecemos esa capacidad de absorción y ahora sí, cuando asociamos complementos nutricionales naturales a nuestra rutina diaria y a nuestra alimentación, y ahora vamos a ver por qué es necesario asociar estos complementos y suplementos naturales, vamos a asegurarnos de esta forma, siguiendo estos pasos, que van a llegar a la célula, que los va a poder aprovechar al máximo nuestra célula y que con ello aseguraremos el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Y aquí me gusta destacar que en contra de lo que muchas veces hemos aprendido o nos han repetido, el sistema inmunológico o sistema inmune, que es lo mismo, no es un sistema de defensa porque no estamos en guerra. Es un sistema de equilibrio. Y este equilibrado que realiza este sistema inmunológico lo realiza principalmente a través de la función de limpieza celular o detoxificación, es decir, sacando la basura de nuestro organismo. Por eso es tan importante que veamos cómo todo está relacionado de manera cíclica, por eso hemos cogido una célula como unidad de referencia y por eso vamos viendo cómo cada una de las acciones que hacemos en favor de mejorar nuestra salud celular va a repercutir en todas las demás y en vez de estar en ese círculo vicioso de enfermedad cronificada en el que cada vez estamos más frecuentemente inmersos, por desgracia, pues vamos a generar un círculo virtuoso de salud en el que cada acción que favorece la salud natural va a potenciar y a repercutir positivamente en la siguiente. Con lo cual aquí estaríamos mejorando y optimizando nuestra nutrición celular y con ello llegaríamos al paso de sanación en el que además podemos facilitar o interferir positivamente con esa prevención de las enfermedades. Esta sanación es la que nos permite adelantarnos a la aparición de esos desequilibrios de salud y poder prevenirlos.
Y es importante, antes de que entremos en este punto, entender que hoy en día estamos expuestos a un número impresionantemente alto, como decíamos al principio, de factores de estrés oxidativo celular. El aire que respiramos, lleno de contaminación, aerosoles, fumigaciones, los alimentos que consumimos, que cada vez están más manipulados genéticamente, artificialmente, la tierra en la que se cultiva tiene también contaminantes, el agua que se utiliza también los contiene, y luego pesticidas, herbicidas, conservantes, colorantes, potenciadores del sabor y un sinfín de sustancias tóxicas que se aplica a estos alimentos que son todo aquello que nace de la tierra. Evidentemente, luego está el añadido de todos los productos procesados, químicos industriales que no son alimentos, pero que consumimos como si lo fueran, que cada vez ocupan más superficie en los supermercados, que no son los mejores sitios para potenciar nuestra salud, y que contienen un montón de sustancias directamente perjudiciales para la salud, microplásticos venenosos cuando los consumimos en grandes cantidades y que se van a ir acumulando en nuestro organismo, generando esa toxicidad que comentábamos y ahora comentaremos un poquito más en profundidad. Pero es también lo que aplicamos directamente en nuestro cuerpo. Champús, geles, desodorantes, detergentes, suavizantes, cremas, todos los productos de limpieza que utilizamos, además de tabaco, alcohol, otras drogas, todos los fármacos, que son sustancias químicas tóxicas, perjudiciales para la salud. Y esto no quiere decir que no haya que tomarlos nunca. Hay momentos en los que el desequilibrio de una persona es tan importante que necesita un paréntesis, generar un stop, aunque sea químicamente y aunque tenga que asumir una serie de factores secundarios de riesgo a corto, medio o largo plazo, para poder tomar las riendas y poder reorganizarse. Pero una vez producido ese stop y una vez tomadas esas riendas, el fármaco es una sustancia química y lo que tenemos que hacer es ir sustituyéndolo por acciones a favor de esa salud natural. Y es muy importante ser conscientes de esto porque cada vez somos una sociedad más crónicamente enferma y más dependiente de farmacología que tomamos en mucha más dosis de la necesaria y además muchos más fármacos de los que realmente en muchos casos están indicados. Pero luego hablábamos del poder que tiene la nutrición y ojo aquí porque no es lo mismo comer que nutrirse, no es lo mismo meter cualquier cosa en la boca que hacer una alimentación consciente enfocada a aportar los correctos nutrientes, macro y micronutrientes que mi cuerpo necesita para funcionar de manera óptima. Y aquí voy a daros un tip, una idea que como experta en reeducación alimentaria y en alimentación consciente siempre doy y que creo que es muy reveladora, para mí lo fue en su momento, y es que el objetivo, la intención con la que comemos debería de ser la de nutrirnos, lo que no entra en conflicto con disfrutar de ese proceso. Pero deberíamos de ser conscientes de cuáles son las necesidades en macro y micronutrientes, cuál es la proporción que yo tengo que presentar en el plato para que me aporte esa correcta nutrición, porque comer solamente persigue el acto de potenciar nuestra salud. Por eso es importante no comer por ningún otro motivo emocional y comer por hambre real y con una intención genuina de nutrirnos, y de ahí que sea necesario aprender cuáles son los macro y micronutrientes y la proporción adecuada para que esa nutrición sea lo más óptima posible. Fijaos que aquí hay dos conceptos que muchas veces confundimos y a mí me gusta mucho dejarlos claros para que tengamos más herramientas a la hora de responsabilizarnos de nuestra salud. Desnutrición y malnutrición. Hablamos de desnutrición cuando hay déficits, es decir, cuando hay carencias, cuando la cantidad de nutrientes macro y micro que aportamos al cuerpo es insuficiente, y esto puede afectar gravemente al desarrollo y a la supervivencia del ser humano. Aquí no hay suficientes nutrientes en nuestro organismo y generamos un desequilibrio ya por esto, porque es decir, no hay suficiente gasolina para que nuestro cuerpo funcione de manera correcta. La malnutrición es un concepto más amplio porque se refiere al efecto en las personas de una alimentación inadecuada, es decir, de un aporte de sustancias perjudiciales para la salud. Aquí ya no solamente hablamos, evidentemente la malnutrición engloba la desnutrición, de estar correctamente nutridos en cuanto a cantidad de nutrientes, sino que aquí hablamos de la calidad de los nutrientes y del hecho de estar introduciendo sustancias perjudiciales para la salud que tienen efectos muy negativos porque más allá de poner en peligro nuestro desarrollo y supervivencia, directamente van a destruir nuestras células. Y esto es importantísimo entenderlo. Nuestro organismo, nuestro cuerpo no puede funcionar de manera correcta si no dispone de los nutrientes macro y micro. Micronutrientes son vitaminas y minerales
que necesita a diario, que son estos antioxidantes que hablábamos antes. Y reponer estos niveles de micronutrientes es esencial para ayudar al sistema inmune, que es el eje de absolutamente todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo. Hablábamos antes de por qué es importante dentro de este estado nutricional entender que hoy en día no solo sirve con comer de la manera más saludable posible los alimentos más naturales, más orgánicos, que nazcan de la tierra de la manera más ecológica posible. No es suficiente. Y aquí os traigo datos que no están actualizados, cuesta mucho, cada vez más. Al final esto también es muy revelador de cómo funciona hoy en día el sistema y cuál es la preferencia de este sistema. Por eso es importante que nos hagamos 100% responsables y soberanos de nuestra salud. Cuesta mucho encontrar datos en cuanto a las carencias o déficits nutricionales de los alimentos, pero aquí os he traído algunas de las tablas que he conseguido encontrar precisamente para que entendamos que la densidad nutricional, es decir, la cantidad de nutrientes naturalmente presentes en los alimentos, que son los que nacen de la tierra a lo largo de los años, ha ido disminuyendo de manera brutalmente alta. Os pongo un ejemplo del brócoli, porque el brócoli es un alimento hipercompleto que aporta muchísimos micronutrientes antioxidantes, vitaminas y minerales, y que además es esencial para la vida, porque dentro de estos que contienen hay muchos que necesitamos todos los días, como es el magnesio. Es además una fuente de sulforafano impresionante que tiene un efecto antiinflamatorio y anticancerígeno muy, muy potente. Pues aquí vemos, por ejemplo, las diferencias en el contenido de calcio. Las verduras crucíferas son el mayor aporte y fuente de calcio para el ser humano y no los derivados lácteos animales. Ácido fólico, vitamina B9, magnesio, micronutrientes esenciales para la vida. Fijaos, hasta un 73% menos de calcio desde 1985 hasta 2002 y estamos en 2024. Ya os digo que es difícil encontrar actualizado, pero ahí ya en 2002 había un 73% menos en calcio, un 62% menos en ácido fólico, un 55% menos en brócoli. ¿Qué tiene entonces el brócoli que nos estamos comiendo hoy en día? Entonces, hay que tener en cuenta lo que decíamos antes. Pesticidas, herbicidas, producto orgánico genéticamente modificado, toda esta parte de semillas transgénicas, la contaminación del aire, de la tierra, del agua, los aditivos, conservantes, potenciadores de sabor, colorantes, etcétera, añadidos además a todo esto, pues está contribuyendo a esta pérdida de densidad nutricional. Por tanto, aunque yo tenga que hacer ese ejercicio de responsabilidad de alimentarme de la mejor manera posible, tengo que ser consciente de que es insuficiente. Es decir, no estaré en malnutrición, estaré en desnutrición alimentándome con esa conciencia en elaborar un plato saludable. ¿Por qué? Porque tendría que estar consumiendo muchísima cantidad de esos alimentos para llegar a lo que conseguían en aporte de micronutrientes y antioxidantes mis padres siendo pequeños o mis abuelos siendo pequeños. Fijaos que yo nací en 1983, o sea que es que el brócoli que yo ya me como desde que nazco no tiene nada que ver con el que se comía mi madre de pequeña o mi abuela de pequeña o mi bisabuela, ¿no? Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque esa gasolina que van a tener mis células va a ser mucho menor y las capacidades de ingesta de alimentos, la cantidad de alimento que puede ingerir una persona es limitada, con lo cual si yo quiero llegar a ese aporte nutricional necesito asociar complementos. Ahora bien, que sean naturales y que me vayan a aportar una cantidad adecuada de esos micronutrientes para que pueda llegar a ese estado nutricional óptimo o acercarme lo máximo posible. Hablábamos y enumerábamos hace un momento la importancia de alejarnos lo máximo posible de todos los factores de estrés oxidativo celular que van a generar ese desequilibrio. Y es muy importante tener estos presentes. Tóxicos, toxinas y metales pesados van a desestabilizar nuestro cuerpo a niveles que no somos capaces de entender y precisamente por no ser conscientes de ello es por lo que le restamos mucha importancia cuando los introducimos voluntariamente en nuestro cuerpo, porque muchas veces lo hacemos con conocimiento de causa y muchas otras de manera inconsciente o involuntaria. Los tóxicos, toxinas y metales son pequeñas partículas que están en los alimentos, en los procesados evidentemente siempre, pero muchas veces están en el aire que respiramos, ya lo hemos comentado, están en el agua, están en los fármacos, están en los productos de belleza y de higiene, etcétera, que van a intoxicar directamente nuestro organismo, por eso son tóxicos, toxinas y metales, y lo van a enfermar, pero de manera silenciosa.
Hasta que no tenemos una gran cantidad de tóxicos, toxinas y metales acumulándose en el cuerpo y el cuerpo por el déficit nutricional se encuentra con la incapacidad de poder limpiarlos y sacarlos fuera, no nos damos cuenta de ellos porque nos empiezan a dar síntomas. Ahí es cuando somos conscientes de que algo pasa. Los síntomas son la alerta, la llamada de atención que tiene nuestro cuerpo para avisarnos de lo que está pasando. Y si cogemos, nos tomamos un fármaco y silenciamos esos síntomas, esa es la manera de ir directos a esa cronificación de la enfermedad, porque no vamos a ser conscientes de esa alarma. Es como si yo tengo en mi casa, que es mi célula, hemos dicho, una alarma de incendios y cuando empieza el incendio en la célula, empieza el incendio en mi casa, en vez de ir a sofocar el fuego, lo que hago es apagar la alarma de incendios porque me molesta. Es lo que hacemos cuando silenciamos los síntomas. Esa es la manera de que el incendio siga, se propague y termine dañando muchas más habitaciones de mi casa, muchas más células de mi cuerpo y haga incontrolable en muchos casos el proceso de recuperar el equilibrio o de sanación. Hoy estamos expuestos entre 500 y 1000 veces más a metales pesados que nuestros ancestros. Esto es una locura, es una barbaridad. Fijaos que hay desequilibrios de salud como el Alzheimer o el Parkinson o el trastorno de espectro autista que de no existir metales dentro de nuestro cuerpo no existirían, porque muchas veces son la causa y otras son el detonante que activa una predisposición genética para poder empezar a manifestar ese desequilibrio. Y el aluminio, por ejemplo, es uno de los metales o el mercurio que más relacionados están, por ejemplo, con estas patologías y muchísimas otras. Desde antes de nacer, ya en el vientre materno, el bebé ya empieza a acumular metales pesados a través de la placenta de la madre. Por eso, y es muy importante saber cuál es el estado de toxicidad antes de quedarte embarazada. Por eso decimos, cada acto que hacemos cuenta en cuanto a salud y es muy importante ser conscientes desde cuándo estamos envenenándonos, intoxicándonos con estas sustancias. Las fuentes ya hemos dicho que son múltiples a través de la lactancia materna, cuando hay tóxicos también se transfieren y todo lo que hemos comentado, incluso toda la gama que hay especial de cuidado de bebé es escandalosamente tóxica, os invito a investigarlo y por eso es tan importante que podamos tomar acción para poder restablecer el equilibrio y limpiar nuestro cuerpo lo más rápido y profundo posible, es decir, irnos hasta la célula a realizar una limpieza celular que sea efectiva. ¿Qué efectos tienen principalmente? Entre otros muchos, evidentemente la lista, como podréis imaginar, es interminable. La presencia de tóxicos, toxinas y metales en nuestro cuerpo bloquean la absorción de los micronutrientes y también de los macro, esos antioxidantes necesarios para recuperar el equilibrio, con lo cual nos estamos condenando a esa incapacidad y que además son esenciales para el metabolismo, que es también un eje central máximo en nuestro cuerpo. Magnesio, zinc, selenio tienen un gran poder en este nivel. Van a contribuir estos tóxicos, toxinas y metales por la alteración que generan y el daño a errores en la formación de proteínas, que es lo que somos en esencia y lo que necesitamos los seres humanos para vivir. Van a modificar la capa lipídica, la capa grasa de la membrana celular. Todas las células contienen grasa, pero sobre todo la zona con más cantidad de grasa en nuestro cuerpo son el cerebro y el sistema nervioso, el corazón y el sistema vascular y la retina, pero evidentemente todas las células tienen grasa y la necesitan para vivir, de ahí que declararle la guerra a las grasas sea la mayor estupidez en la que nos han convencido y lo que realmente hay que hacer es declararle la guerra al azúcar, que es uno de los mayores venenos que existen a nuestro alrededor y además va a bloquearse la adecuada entrada y salida de nutrientes al afectarse esta membrana lipídica de grasa de nuestras células. Y va a haber un aumento de esa oxidación de manera generalizada y que va a destruir a la célula por esos radicales libres que se generan. Hablábamos también de que íbamos a hacer mención, muy por encima, no estamos haciendo una masterclass, es quedarnos un poco con los conceptos, pero a cuánto de responsabilidad tienen nuestros genes y cuánto tiene nuestro estilo de vida. Fijaos qué revelador es esta cifra y esta información, este porcentaje. El 98% de nuestro estado de salud está influenciado por el estilo de vida, por lo que se llama epigenética. El entorno ambiental, la alimentación, si hacemos o no ejercicio, si nos exponemos al sol, si caminamos descalzo por la naturaleza, si meditamos, si hacemos ayunos, si tenemos una buena higiene de sueño. Ahora veremos algunos ejemplos o algunos de estos ítems de epigenética. Solo el 2% restante depende directamente de nuestros genes, es decir, solo podríamos atribuirle y además una predisposición mayor que no una confirmación de enfermedad o desequilibrio a nuestros genes el 2% de lo que nos pasa.
El 98% restante es nuestra responsabilidad 100%. Y muchas veces empieza, como decimos, en el vientre materno o en mis padres cuando son jóvenes con el estilo de vida que tienen. Esto es súper importante. Los nutrientes tienen la capacidad de desencadenar cambios epigenéticos. De ahí que cuando tenemos una malnutrición y introducimos en nuestro cuerpo sustancias perjudiciales para la salud, estamos afectando a ese o influyendo en esa epigenética y en nuestro estado de salud, generando esos cambios y modificando nuestra salud, siendo muy determinantes. Por eso, cuando se habla de hacer cambios en nuestro estilo de vida, muchas veces se hace referencia a que con pequeños cambios, con un cambio o dos cambios con los que empecemos, ya la diferencia en cuanto a salud va a ser muy grande, porque pequeños cambios generan una gran alteración o una gran diferencia, un gran beneficio, en este caso, en nuestro día a día. Y hay muchísimos estudios epidemiológicos y clínicos que respaldan la asociación, o sea, esto ya está científicamente demostrado para quien necesite esa parte más mental y más de ciencia, asociación entre malnutrición y el desarrollo de enfermedades malignas, con lo cual es importante no entender que tuviéramos una predisposición genética a tener un cáncer, por ejemplo, no está más relacionado con nuestros genes que con nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es mucho más determinante en esta situación. Y menciono el cáncer porque es la situación de mayor estrés oxidativo celular y desequilibrio en la que podemos encontrarnos. Y bueno, aunque ya los he enumerado antes, pero sí que aquí tenemos una breve lista, hay muchos más, de factores que influyen en nuestra epigenética, en alterar nuestro estado de salud, la alimentación, el estado nutricional óptimo o su ausencia, realizar o no ayunos, un buen nivel de hidratación, ejercicio físico diario, la presencia de xenobióticos en el cuerpo, la exposición a ellos, la cantidad que tengamos acumulándose, radiaciones, campos electromagnéticos, muy a la orden del día hoy, estados emocionales, hablábamos del estrés, es uno de los mayores disruptores endocrinos y de procesos lógicos para la vida biológicos en nuestro organismo, en nuestras células, el sueño, tener una buena higiene de sueño, exposición solar, caminar descalzos por la naturaleza, etcétera. Y aquí entra a tomar un papel relevante, capital, súper importante, una proteína. Ya hemos dicho que lo que somos son proteínas y cuando nuestro cuerpo está en desequilibrio pierde proteínas, que se llama glutatión. Es el antioxidante maestro del ser humano. Esta proteína es una proteína endógena, la produce el ser humano, la tenemos dentro de cada una de nuestras células, está presente en absolutamente todas, desde las células de los pelos de la cabeza hasta las células de las uñas de los pies contienen glutatión al nacer, es la segunda molécula más abundante al nacimiento después del agua y este antioxidante maestro está en distinta cantidad dependiendo del órgano del que hablemos. Cuanto más importante sea un órgano para la salud y el mantenimiento de la vida, más cantidad de glutatión tiene de manera natural al nacer y necesita para funcionar de manera correcta. El glutatión como antioxidante maestro es el maestro de orquesta de todos los antioxidantes que hemos dicho que son las sustancias que nos permiten recuperar el equilibrio frente al estrés oxidativo celular, con lo cual nos hemos ido al origen y nos hemos ido a buscar con qué podemos ayudar de manera más definitiva, más intensa, mejor a nuestras células a sanar, recuperar ese daño de ese estrés oxidativo celular. Y como antioxidante maestro natural, es ubicuo, está en todos lados, es súper importante que esto lo sepamos, ayuda a proteger a las células de esas especies reactivas de oxígeno, esos radicales libres, y también de los peróxidos mantiene la posibilidad de que el cuerpo pueda aprovechar más y mejor los antioxidantes exógenos, es decir, la presencia de glutatión es determinante para que cuando yo tome cualquier otro antioxidante, vitamina C, vitamina E, mis células lo puedan absorber más y mejor, es quien se va a encargar de reciclar esos antioxidantes, sobre todo las vitaminas, mantenerlas en esa forma activa reducida. El glutatión, además, bueno, ahora lo veremos más en profundidad, pero es una proteína formada por 3 ingredientes, es un tripéptido y es el grupo SH, el grupo sulfidrilo de la cisteína, de uno de esos 3 aminoácidos, el que dona electrones y es el responsable de esa actividad biológica del glutatión, siendo a la vez factor limitante porque es termolábil y porque además es sensible a la acidez de los jugos gástricos. Y aunque todas las células de nuestro cuerpo tienen capacidad para sintetizar glutatión, se encuentran con esta limitación en cuanto a cisteína, pero la mayor síntesis de glutatión es en el hígado, porque además el hígado es el órgano con más cantidad de glutatión de manera natural al nacer.
es el epicentro del sistema inmunológico, sistema digestivo en general y sobre todo el hígado, y es uno de los 5 órganos encargados de limpiarnos. Ahora lo veremos más en profundidad, pero como os decía antes, el orden de los ciclos biológicos celulares hay que mantenerlo y ese proceso de limpieza es importantísimo y por eso hay 5 órganos que lo realizan. Es esencial para que nuestro sistema inmune, que hemos dicho que no es un sistema de defensa, que es un sistema de recuperación de equilibrio, funcione de manera correcta. Y también desempeña el glutatión un papel fundamental en el mantenimiento de reacciones metabólicas y bioquímicas esenciales para la vida del ser humano. Todos los sistemas del organismo pueden verse afectados en base a los niveles de glutatión que tengamos. Sistema inmune, sistema nervioso, gastrointestinal, sistema pulmonar, aquellos órganos que participan más activamente del proceso de limpieza son quienes más se van a resentir, a quienes más les va a afectar la carencia o el déficit de glutatión en nuestro cuerpo. Y es muy importante que sepamos que es un componente intracelular que está regulado y limitado por un sistema de retroalimentación negativa, inhibición de retroalimentación negativa, de su propia síntesis, para que no se sature la célula, para que lo entendamos, de glutatión. Cuanto mayor sea la proporción de la forma reducida disulfuro de este glutatión, más sana y protegida está la célula. En los tejidos y células sanas, el 90% del glutatión está en esa forma reducida y el 10% en esa forma disulfuro, con lo cual cuanto más reducida, más salud, cuanto más oxidada, disulfuro, más estrés oxidativo. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día el descenso de glutatión en nuestras células sanas del cuerpo es impresionantemente grande. En torno a los 35 o 40 años ya hemos perdido entre un 25 y un 30, incluso un 35% del glutatión que tuviésemos al nacer, que no siempre es el 100%. Aquí estamos viendo una gráfica que es bastante optimista, porque los niveles de glutatión con los que nacemos dependen directamente de los niveles que tuvieran nuestros padres y sobre todo nuestra madre antes de quedarse embarazada, durante el embarazo, la gestación y después del parto en la lactancia. Con lo cual hay que entender que existe una deficiencia epidémica de glutatión con un origen multifactorial, como hemos visto, en múltiples factores que contribuyen a esta bajada sistemática y tan peligrosa de los niveles de glutatión. Y hay muchas enfermedades crónicas neurodegenerativas que afectan a las mitocondrias, incluso el cáncer, que están directamente relacionadas con niveles subóptimos o deficientes de glutatión. De ahí que sea tan importante que hagamos nuestro proceso de investigación, algo a lo que yo invito siempre mucho y que aprendí del doctor Ricardo García Pelayo. Se vale dudar, pero no se vale no investigar. Y es impresionante todo lo que hay publicado acerca de esta proteína endógena natural del ser humano y cualquier enfermedad que queráis. Aquí he puesto el ejemplo del cáncer, pero de verdad que para todo está explicadísimo, porque cuando entendemos que es el antioxidante base maestro el que va a llevar los mandos, el que va a ser el pilar más inicial sobre el que construir nuestra salud natural, entendemos que si estamos experimentando desequilibrios de salud es porque ese nivel de glutatión tiene necesariamente que haber disminuido. Con lo cual, al elevarlo, vamos a potenciar nuestra salud natural. Y muy brevemente vamos a comentar entonces cómo podemos conseguir que se eleve nuestro glutatión. Decíamos que es un tripéptido, está formado por 3 trocitos chiquititos de proteína, 3 aminoácidos, la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Los 3 los vamos a encontrar de manera natural en la mayoría de los alimentos que consumimos de forma cotidiana. Sin embargo, es la cisteína el factor limitante. Es un aminoácido tan sensible tanto a la temperatura termolábil como a la acidez de los jugos gástricos que se degrada, se destruye antes de conseguir llegar al interior de la célula. Y la única manera, el único requisito, la única condición que pone el glutatión para poder ayudar a nuestras células a estar sanas es que esté dentro de la célula. Es el único requisito. Por eso no me sirve tomar el glutatión ya formado fuera de mi célula. Cuando lo tomo soluble, oral, sublingual, liposomado, intranasal, en parches, intravenoso, intrarrectal, da exactamente igual. Si yo ya tomo el glutatión formado, no va a penetrar dentro de la célula y por tanto no va a poder ayudar a que mi casa se limpie y a que la célula funcione de manera óptima, porque yo no puedo limpiar mi casa desde la calle. Para poder limpiar mi casa y para poder ponerla de una manera funcional, yo tengo que estar dentro de mi casa. Por eso es tan imprescindible que sea la propia célula la que produzca su propio glutatión. Y fijaos que hoy en día se han descrito más de 1.500 funciones relacionadas con la salud y el mantenimiento de la vida que regula, realiza y controla esta proteína endógena del ser humano,
siempre y cuando cumpla con este requisito de estar dentro de la célula. De esas más de 1.500 funciones, hay 4 que vamos a comentar muy brevemente, ya terminamos, y que además de estas 4 depende la vida del ser humano. Son 4 ejes básicos sobre los que estructurar absolutamente todo en lo que a salud se refiere. Ejerce un efecto inmunomodulador, es capaz de regular el sistema inmune como corresponda para restablecer su equilibrio y que a su vez, al equilibrarse este sistema inmune, pueda ayudar al resto de las células a recuperar ese equilibrio, sobre todo con ese proceso de limpieza que realiza. Tanto si el sistema inmune está bajito como si tengo el sistema inmune hiperactivado, que es lo que nos dicen que pasa en las enfermedades autoinmunes, pues como la diabetes, el hipotiroidismo, la fibromialgia, la esclerosis múltiple, el trastorno de espectro autista, son enfermedades autoinmunes. En cualquiera de estos casos, estos desequilibrios o esta hiperactivación del sistema inmune obedece la mayoría de las veces a la presencia de uno o varios tóxicos, toxinas y metales en nuestro cuerpo y están impidiendo al sistema inmune funcionar de manera correcta, con lo cual no nos puede ayudar a recuperar el equilibrio. Cuando hacemos que nuestros niveles de glutatión dentro de las células suban, permitimos al sistema inmune recuperar esa capacidad de reequilibrar a nuestro cuerpo. Ejerce una función desintoxicante, detoxificante y quelante de los metales pesados, como antioxidante maestro del ser humano. Y esta función, hemos visto que era la primera para las células, la de limpieza, es tan importante que hay 5 órganos que la realizan. Fijaos, el cuerpo es impresionantemente sabio y tenemos un solo órgano que bombea la sangre, que es el corazón, hay un solo órgano que conduce el impulso nervioso, que es el cerebro, al que se le atribuye mucha importancia. Sin embargo, hay 5 órganos, no 1, ni 2, ni 3, 5, que son responsables de manera natural y principal de limpiarnos de tóxicos, toxinas y metales. Hígado, riñones, intestinos, pulmones y piel son los 5 órganos encargados de esta limpieza, porque la limpieza celular es la fase 1 de cualquier ciclo lógico para la vida en la célula. Y de estos 5, el hígado es el más importante en este proceso de limpieza. Y es además, como acabamos de conocer, el órgano con más cantidad de glutatión de manera natural al nacer. Las casualidades no existen. Existen en salud las causalidades. Hay una causa, desde un punto de vista lógico para la vida, biológico, justificada para que las cosas sean así y no de otra manera. Y el hígado es el órgano con más cantidad de glutatión y que más necesita para funcionar porque es el eje de absolutamente todo. Es además el epicentro del sistema inmune y nos va a limpiar, a sacar toda esa, nos va a ayudar a limpiar y a sacar esa basura fuera del cuerpo. Además, el glutatión tiene capacidad para aumentar nuestra energía celular. Dentro de la célula tenemos unos orgánulos llamados mitocondrias, que son nuestras centrales energéticas. No solamente producen energía, también producen agua, que es lo que somos y de dónde venimos, y producen melatonina, neurotransmisores emocionales, regulan procesos metabólicos, neuroendocrinos y realizan un proceso llamado apoptosis o muerte celular programada o autofagia, que es el que permite autodestruir o suicidar la célula que funciona de manera errática, que empieza a multiplicarse, a crecer, a expandirse, lo que sería la antesala a un tumor o un cáncer. Cuando la mitocondria funciona bien y tiene suficientes niveles de glutatión, es capaz de hacer esta función. Pero si no, no. Con lo cual, imaginar la importancia capital que esto tiene y más hoy en día. Y tiene además ese efecto antioxidante que no solamente es para neutralizar esos radicales libres que comentábamos, sino que también es reparador del daño que tanto en la célula como en el ADN, y aquí es donde viene la parte importante, por ese 2% de desequilibrios atribuibles a los genes, pues el glutatión cuando está elevado es capaz de reparar también el daño en nuestro material genético, en nuestro ADN, porque actúan los telómeros en la parte final distal de los cromosomas, que es lo que vamos perdiendo, se va cortando con este estrés oxidativo celular. ¿Y qué es importante? Para mí, muy importante, que hoy en día disponemos de un producto 100% natural, sin químicos, sin aditivos, sin efectos secundarios, sin riesgo de toxicidad ni de sobredosis, que además es perfectamente compatible con cualquier otro tratamiento y terapia que siga cualquier persona porque es un alimento, es un nutracéutico, un nutriente con un efecto terapéutico científicamente demostrado que se llama inmunocal y que fijaos qué interesante. Su función principal es elevar los niveles de glutatión. La base, lo más importante, lo primero por lo que tenemos que empezar si queremos potenciar nuestra salud celular. Es el resultado de más de 20 años de investigación científica de estos dos doctores. El doctor Gustavo Bounus, que era cirujano general experto en nutrición,
las casualidades no existen, y la doctora Patricia Consaven, que aún vive, tiene 97 años y es una de las primeras mujeres inmunólogas de la historia, experta en sistema inmune. Ellos se conocen en la Universidad de McGill en Montreal, en Canadá, y se ponen a trabajar durante más de 20 años hasta que consiguen este nutriente 100% natural cuya función es elevar nuestra producción por parte de nuestras células de glutatión. ¿Por qué? Porque justo van a facilitarle a la célula la llegada de los 3 aminoácidos, pero sobre todo del que tiene en déficit, que es la cisteína, este que es tan sensible, y de una manera protegida para que llegue al interior de la célula y eso impulse la producción dentro de la célula de su propio glutatión. Así es como empezamos a destruir el proceso de daño y desequilibrio en la célula y construir el proceso de reparación natural celular. Y es muy, muy importante que lo tengamos y lo introduzcamos en nuestra rutina saludable, porque el paso 1 de la salud es el 1 por algo. Luego vendrá el 2, luego vendrá el 3, está genial. Y cuantos más pasos demos en dirección a la salud, más salud vamos a experimentar. Pero el primer paso, que es esa limpieza, que es potenciar esos niveles de antioxidantes, que es recuperar el equilibrio, que es potenciar la energía celular, que es restablecer el sistema inmune, lo damos elevando nuestros niveles de glutatión dentro de la célula. Y lo que más me gustó a mí como médico es que esto no se basa en fe, que aunque fuera así, bienvenido sea, pero es que además es ciencia demostrada. Y hay mucha gente que necesita ver para creer, aunque sabemos que el orden natural y real es el inverso. Pero como hay gente que necesita ver para creer, hay tanta ciencia detrás de absolutamente todo lo que os acabo de compartir hoy, que por eso siempre invito tanto a la gente a investigar. Hoy en día, si nos metemos en un sitio oficial de información veraz de salud, no nos sirve meternos en Google, porque no es una fuente de información veraz de nada, y mucho menos de salud. Pues cuando nos metemos en un sitio oficial, como es esta palabrita que vemos encima de este doctor, PubMed, las 3 primeras letras de la palabra publicaciones y las 3 primeras letras de la palabra médicas, ¿vale? Se dice PubMed en inglés. Aquí vamos a encontrar actualmente más de 185.000 artículos y estudios científicos publicados sobre glutatión. Es con diferencia la proteína endógena natural del ser humano más estudiada. Y hay 91 estudios clínicos ya científicos sobre inmunocal que van a confirmar, 26 de ellos a doble ciego, que es el único nutriente 100% natural que existe en el mundo que ha demostrado científicamente que eleva la producción endógena natural de nuestras células de glutatión. Y aquí tenemos al doctor Jimmy Gatman, que es considerada la persona que más sabe de glutatión en el mundo. Ha escrito ese libro que veis ahí, La guía completa de glutatión, donde no solamente nos habla del poder del glutatión en las enfermedades, en donde nos hemos enfocado principalmente porque la realidad es que somos una población cada vez más crónicamente enferma, sino que la primera parte del libro se centra en explicar cuál es el papel del glutatión en la salud. ¿Para qué? Para poder hacer esa prevención primaria, ese adelantarnos a las enfermedades y evitar su aparición lo máximo posible. Y sobre todo hacerlo ya no tanto con la idea de huir de la enfermedad, que eso activa mucho el cortisol y el estrés, sino con idea de potenciar nuestra salud. Por ese motivo, yo llevo 17 meses consumiendo Inmunocal ininterrumpidamente junto con mis hijas, 7 años la pequeña, 11 años la mayor y el resto de mi familia, la verdad, porque lo que quiero es evitar la aparición de las enfermedades, por supuesto, pero sobre todo disfrutar de mi vida y potenciar mi salud y mi bienestar lo máximo posible. Yo quiero, al ocuparme de mi salud, poder despreocuparme de la enfermedad y experimentar ese bienestar real que todos tendríamos que estar disfrutando cada día. Aquí también hacemos referencia al Premio Nobel de Medicina, doctor Luc Montagnier, que en su libro Estrés oxidativo en cáncer, SIDA y enfermedades neurodegenerativas le dedica un capítulo entero, el 42, para ser exactos, para quien lo necesite, al inmunocal. No solamente habla de glutatión, sino de cómo inmunocal es, pese a ser un nutriente, tiene la evidencia científica tan aplastante, más de 45 años, que está incluido en los principales libros de referencia médica en Estados Unidos. El PDR, el PDR, que es como si fuese el Vademecum, que decimos aquí en España, de consulta, y el Compendio de Especialidades Farmacológicas de Canadá, contando actualmente con más de 85 patentes de uso. Al final, cierro con esto para si ahora tenemos alguna duda o hay alguna cosita, algún comentario, todavía estaré un ratito con vosotros. Cierro con esta frase que es con la que he empezado. Ya hemos dicho, la vida es cíclica y la célula es cíclica y todos los ciclos celulares
nos van a ir devolviendo continuamente a ese punto de salud natural. Ese es el estado, la salud es el estado natural del cuerpo y es lo que todos deberíamos de estar potenciando y fomentando de manera natural. Y gracias a Inmunocal lo vamos a poder hacer de una forma sencilla, rápida, eficaz y eficiente, y vamos a poder disfrutar de los beneficios de salud que tiene estar elevando nuestros niveles de glutatión de una manera natural, sin riesgos. Al ser un nutriente, un alimento, cualquier ser humano, desde un bebé lactante recién nacido a una persona con cualquier condición, la que sea, va a poder consumir Inmunocal sin ningún riesgo para su salud. Así que voy a aprovechar, dejo de compartir y no sé si leyendo el chat, que imagino que igual hay alguna preguntita por aquí, o si luego tenéis pensado, me dices ahora, Néstor, que podamos hacerlo de otra manera. Pero bueno, por aquí voy a ir leyendo cositas, si os parece, por si habéis comentado o preguntado alguna cosa que os pueda también resolver. Espero que os haya resultado interesante este tema. Soy paciente de hematología, me decís por aquí, con diagnóstico de mieloma múltiple, quimioterapia, Inmunocal. Bueno, Inmunocal como es un alimento, esto es súper importante. Lo primero de todo, primero, bueno, si me dejo alguna pregunta pendiente, pues me avisáis o me disculpáis. Pero lo primero de todo es que la persona que os ha dado a conocer Inmunocal, que os ha invitado a esta presentación, la persona que esté acompañándoos, asesorándoos al respecto de Inmunocal, está plenamente capacitada para poder compartiros lo que necesitéis al respecto, tanto de pauta, de dosis, de información, de estudios, porque como esto es un alimento, no necesito que sea prescrito por un médico. ¿Vale? Esto es súper importante. Ahora bien, efectivamente hay una especie de protocolo, si lo queremos llamar así, unas recomendaciones de dosis o de pautas de inicio que luego se irán adaptando a cada ser humano, porque cada ser humano es único. No existen dos seres humanos iguales que estén exactamente en la misma condición, que tengan a todas sus células en el mismo punto para que la misma pauta sirva exactamente igual a dos personas. Por eso yo huyo mucho de los protocolos farmacológicos que sacan el factor humano de la ecuación y apoyo mucho el que haya un inicio y luego ir viendo en base a los resultados el ajuste necesario en cada uno de nosotros, sabiendo que es un alimento, al igual que ajustamos la cantidad de alimento que le damos a nuestros hijos de pequeño en base a cómo vemos que se lo comen y que lo digieren y que les sienta, pues igual vamos a ir haciendo aquí. Cuando hay enfermedades o desequilibrios graves, eso significa que los niveles de glutatión han caído mucho, con lo cual vamos a necesitar más dosis y más tiempo para poder restablecerlos, como es natural. Cuando yo tomo Inmunocal no tomo glutatión, ya hemos aprendido que tomar glutatión no sirve. Lo que hago es tomar los precursores naturales que van a hacer que mis células produzcan glutatión. Y las células van a ir produciendo glutatión a su ritmo, cada célula lo hace a una velocidad. Entonces, en este caso, normalmente es necesario en el del mieloma o en los cánceres, cualquier otro desequilibrio grave de salud, irnos a dosis altas, tomar 3 veces al día Inmunocal. La mayoría de las veces es necesario los dos tipos de Inmunocal básicos, el regular y el plata. Y aquí yo recomiendo Omegas y Booster Verde, que es un extra de micronutrientes, es un prebiótico brutal y que como contiene sulforafano tiene ese efecto antiinflamatorio y anticancerígeno. Con la artrosis y el desgaste de articulaciones, aquí sobre todo nos ayudan todos, pero sobre todo nos va a ayudar el Inmunocal Platinum porque además está enriquecido con péptidos, aminoácidos, trocitos chiquititos de proteína, moduladores de las citoquinas, que son las sustancias responsables de la inflamación que cursa con brotes además, y tiene una mezcla de citratos minerales, sodio, potasio, magnesio, que alcalinizan, además de creatina, esencial para ligamentos, tendones, músculos, con lo cual mejora la movilidad, baja la intensidad del dolor, mejora la capacidad de psicomotriz y articular en nuestro cuerpo. Y sobre todo es que hay muchas patologías reumatológicas que tienen un inicio o un despertar, si hay más predisposición genética, asociado a tóxicos, toxinas y metales. Entonces, no somos realmente conscientes de cuánto de importante y relevante es para la salud sacar los metales y los tóxicos de nuestras células y de nuestro cuerpo. Y con el glutatión, elevando los niveles de glutatión, que es lo que conseguimos con Inmunocal, vamos a hacer que esos tóxicos salgan no solo de la célula, sino de nuestro organismo por completo. Y es un proceso que requiere de tiempo, porque no hemos enfermado de la noche a la mañana. Ha sido un proceso a lo largo de años, con lo cual no tiene mucho sentido que yo pretenda que en una semana un proceso de años de desequilibrio quede resuelto.
y más cuando lo estoy haciendo con un nutriente natural, con lo cual hay que tener paciencia, que es la paz de la ciencia, la madre de todas, y hay que ser constantes, perseverantes, si nos hemos decidido enfocar en la salud. Em, Voy leyendo más cositas. El suplemento ayuda a curar diabetes insulino dependiente. Bueno, me encanta esta pregunta. Este suplemento, este nutriente, no cura nada. O sea, esto es esencial que lo entendamos. Inmunocal eleva los niveles naturales de glutatión. El glutatión, como antioxidante maestro, es el que recupera los procesos celulares naturales. Por eso me da igual tener un proceso de artrosis, un proceso de desequilibrio en células pulmonares, un proceso que esté alterando a las células del hígado o del riñón o del corazón. Y dices, Jolín, es que esto es útil para todo. Claro, porque Inmunocal sube el glutatión, donde en aquellos sitios, por ese sistema de inhibición por retroalimentación negativa, donde haya bajado. Entonces, si ha bajado en las células del corazón y esto está haciendo que el corazón funcione mal, va a recuperar el normal funcionamiento de las células. ¿Quién hace eso? El glutatión. ¿Y cómo hago que mi glutatión suba? Con Inmunocal. Si yo voy uniendo los puntos entre sí, entiendo la manera de funcionar. Por eso lo recomiendo ante cualquier patología o desequilibrio de salud, porque en todos, para que se produzcan, hemos tenido que perder glutatión. Y cuando yo me tomo Inmunocal, eleva el glutatión. La diabetes insulino dependiente, si es de tipo 1, se suele etiquetar en enfermedades autoinmunes y tiene un componente de toxicidad impresionantemente alto, y cuando yo empiezo a limpiar mi cuerpo de tóxicos, mejora. En la mayoría de los casos, reduzco la cantidad de insulina que dependo. Si es una diabetes tipo 2, es decir, asociada al estilo de vida, la diabetes tipo 2 es por epigenética pura y dura, y he llegado a necesitar insulina, puedo incluso dejar de necesitarla y restablecer 100% el proceso. ¿Esto de qué depende? Del daño que nuestras células tengan. No es lo mismo que una célula esté recibiendo un daño durante 40 años a que lleve recibiendo el daño 2 años. La capacidad de recuperación y de restablecer el punto inicial de salud natural es más fácil cuanto menos daño ha recibido una célula. Y luego hay múltiples factores de salud, acordaos. Entonces, aunque yo esté yendo a sanar la célula de dentro a fuera al elevar el glutatión tomándome Inmunocal, si además hago los demás factores de salud, el ayuno, la hidratación, el ejercicio, exposición solar, grounding o earthing, caminar descalzos por la naturaleza, buena higiene de sueño, nada de pantallas, en la luz natural lo máximo posible, si yo voy metiendo muchos factores de salud en la ecuación, el resultado de salud que voy a obtener va a ser más grande. ¿Vale? Entonces, no nos agarramos a un solo clavo ardiendo, aunque es un punto de partida espectacular para potenciar nuestra salud el Inmunocal, pero yo me tengo que hacer responsable de todos los procesos de salud y de todos los factores que están influyendo en él. ¿Vale? Venga, vamos allá. Vale, voy leyendo más por aquí. Este producto sana el sistema nervioso, lo mismo. Este producto eleva los niveles de glutatión, que son los que se van a encargar de restablecer el equilibrio donde corresponda, si es en el sistema nervioso, a nivel ansiedad, a nivel psicológico y psiquiátrico. Hay muchos desequilibrios que mejoran. Al final, justo del libro, nos lo comparte el doctor Jimmy Gatman en el libro La guía completa de glutatión, porque están muy relacionados, de verdad que sí, que parece que estoy todo el rato repitiendo lo mismo, pero con los tóxicos. En aquellas zonas de nuestro organismo donde tenemos más grasa de manera natural, la grasa es como un pegamento, como un imán para los tóxicos, toxinas y metales. Con lo cual, aunque ya hemos visto que hay grasa en la membrana de todas las células del cuerpo, allí donde tenemos más, cerebro, sistema nervioso, corazón, sistema vascular y retina, es donde más se pueden acumular con más preferencia, con más intensidad estos tóxicos, toxinas y metales. Por eso, cuando tenemos desequilibrios a ese nivel, urge hacer una limpieza profunda a nivel celular. Y luego esto, evidentemente, los tóxicos y los metales los podemos acumular en cualquier parte del cuerpo. Y en aquellos órganos a los que se está llevando estos tóxicos, toxinas y metales, es decir, los 5 filtros naturales de los que hablábamos, hígado, riñones, intestinos, pulmones y piel, están recibiendo todos esos tóxicos, de manera natural ya se están encargando de limpiarnos, lo que pasa es que no dan abasto, entra mucha más toxicidad de la que son capaces de limpiar por sí solos. Cuando elevamos los niveles de glutatión es como si acelerásemos el proceso de limpieza, y por eso hay veces que podemos tener síntomas en cualquier parte del cuerpo que están relacionados con los procesos de limpieza y con el tóxico que se está moviendo por el cuerpo, y al moverse va dando los síntomas. Es como esa antorcha con llama que decíamos que va quemando,
por allá por donde pasa, y no es atribuible al inmunocal. Esto muchas veces se confunde. Pues que me he empezado a tomar el inmunocal y he empezado a tener problemas de tránsito intestinal o problemas respiratorios, mucho moco, mucha tos. Claro, es que está moviendo el tóxico. Y el responsable de los síntomas que están asociados a los desequilibrios de salud nunca va a ser un nutriente que hace que se eleve el antioxidante maestro de tu cuerpo. Van a ser siempre los tóxicos que están siendo movilizados y llevados a esos 5 filtros naturales y hasta que no salgan definitivamente del cuerpo nos pueden también dar síntomas, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, bueno, lo de Google es que es tremendo. Vale, gastritis, nódulos, omegas. Sí, los omegas son grasas saludables, ¿vale? Entonces hemos dicho, las grasas son nuestras amigas. ¿Cuáles grasas no son nuestras amigas? Las grasas trans, que son grasas producidas sintéticamente, artificialmente, por la industria, ¿vale? Entonces, no son grasas que se encuentren naturalmente presentes en los alimentos. Las grasas naturalmente presentes en los alimentos son las que necesitamos para funcionar. Y además, de la grasa conseguimos más energía que del azúcar. La grasa y azúcar son las dos fuentes principales de energía del cuerpo. El azúcar es cancerígeno, es un veneno, literal. Ni poquito, y evidentemente en la dosis está el veneno, pero pues oye, yo siempre pongo este ejemplo para que la mente lo entienda. Nadie va al armario donde tenemos los productos de limpieza y le da un traguito pequeño al detergente o a lo que sea, ¿no? O a un insecticida. Bueno, como es pequeño, pues en la dosis está el veneno. Hay que entender realmente que todos los desequilibrios de nuestro cuerpo y las células que están dañadas van a generar un daño mucho mayor cuando consumimos azúcar, que es además el alimento para las células cancerígenas. Con lo cual, esta parte es súper importante. El hígado graso, pues no es por la grasa, es por el azúcar. El Alzheimer está muy relacionado al consumo de azúcar y de gluten. Hay un montón de cosas que tenemos que aprender para empezar a hacer cambios en nuestro día a día que dejen de destruir nuestras células y que empiecen a repararlas y a ayudar a ese proceso natural, ¿vale? Entonces, los omegas siempre tienen que estar presentes. Yo os cuento, si queréis, que no me quiero extender mucho ni pasar del tiempo, ¿eh? Pero os cuento, yo llevo 17 meses consumiendo Inmunocal indefinidamente, no he dejado jamás de tomarlo desde que lo conocí, junto con mis hijas, y lo hago desde la salud, no por ningún desequilibrio, pero cuando empecé a tomar Inmunocal aquí en España todavía no estaban los omegas. Enseguida yo tomo Inmunocal regular, plata y booster verde desde el principio, y luego después pues he introducido también el Sport en los momentos en los que lo necesito y a veces el Energy también. Y no existía omegas. En cuanto salieron, tuve además la suerte de que me dijeron si podía encargarme de hacer la formación en España sobre omegas y me enamoré, fue amor a primera vista. O sea, yo me decís omegas, imaginad el emoticono con los dos corazones en los ojos, así vivo yo con los omegas, in love total, porque además el Omega Gym 5 de Immunotech tiene un poder antioxidante tan impresionante, la curcumina, piperina, coenzima Q10, vitamina E, son tan brutales que no es simplemente la grasa saludable que ya de por sí necesitamos, y ya hemos visto cuáles son los órganos más principales, sino que además va a hacer ese efecto antioxidante, va a mejorar, va a ayudar al hígado, va a ayudar a la limpieza, va a ayudar a la piel, la formación de colágeno, va a ayudar a nuestra microbiota, que es imprescindible para la vida también, con lo cual esencial, ¿vale? Y los tomamos todos los días, yo desde que ya los tuvimos aquí en España, los tomo todos los días. Podéis tomar las 4 cápsulas juntas o dos con el desayuno y dos con la cena si cenáis, como queráis, ¿vale? No sé si estamos bien de tiempo o no, si leo algo más, porque veo que hay como 40 mensajes todavía que no he leído y no me quiero pasar de tiempo. Venga, yo sigo sin problema, que yo en esto yo ya estoy enchufada. Aquí son las 3 de la mañana, pero como si fueran las 9 de la mañana realmente. Vale, ¿de qué manera ayuda el inmunocal, o si es apto, perdón, durante el embarazo? Sí, es un nutriente, ¿vale? Inmunocal es un nutriente. Entonces esto es como si preguntamos si puedo comer alimentos estando embarazada. Sí, es un nutriente y lo que va a hacer es limpiarnos de tóxicos y como ya en el vientre materno el bebé, los tóxicos que tenga la madre le van a llegar a través de la placenta y después cuando nazca, ay, que me he quedado sin, sin la luz que tenía aquí. Perdonadme que voy a darme la luz, cosas del directo, que llevamos ya tanto rato que se me apaga la batería que tengo aquí. Venga, yo creo que así sí que me vais a ver bien o mejor. Venga, aquí estamos. Lo que os decía,
El bebé tiene, las toxinas que tiene el bebé son las que tiene la madre, ¿vale? Con lo cual es importante empezar ese proceso de limpieza ya antes de que nazca el bebé. Los niveles de glutatión con los que nace el bebé son los que tienen los padres, pero sobre todo la madre. Con lo cual, al tomar Inmunocal, lo que estamos haciendo es elevar esos niveles naturales de glutatión y estamos ayudándole a que esté en un estado más óptimo en este sentido, ¿vale? En enfermedades oftalmológicas, igual. Fijaos que uno de los problemas que también tiene el estrés oxidativo celular es que deshidrata mucho las células y el agua es vida. El agua es vida. De hecho, yo me he encontrado en consulta con mucha gente que me dice, es que no me gusta el agua o es que no me acuerdo de beber agua. Es que esto es como si me dices que no te gusta respirar y que no te acuerdas de respirar. Literalmente es igual. Es que es exactamente igual. Entonces, no obedece a que te apetezca más o menos, a que te acuerdes de hacerlo o no. Si tú quieres estar sano y prolongar tu vida y tener calidad de vida, pues es que el agua es lo que somos. Entonces tiene que estar presente. Pues esto es igual. Y luego ya hemos dicho que la retina tiene mucha grasa y es una zona donde se acumulan muchos tóxicos, toxinas y metales. Con lo cual, yo tengo personas mejorando simplemente de miopías, de problemas de agudeza visual, de enfoque, pero también gente pendiente de operarse de cataratas que no ha necesitado finalmente la cirugía. Hay muchos casos, ¿vale? Y cuantos más factores de salud metemos en la ecuación, más salud experimentamos, ¿vale? Venga, vamos allá. ¿Se pueden tomar todos los días azul y platino? Por supuesto, todos los días, 17 meses llevo tomándomelos a diario sin descanso. Dermatitis atópica, bueno, para los problemas de la piel es impresionante. Yo os comento, bueno, tengo muchos casos, muchos testimonios, muchos pacientes. Las artropatías psoriásicas, psoriasis, dermatitis, eczemas, son de las cosas que más me han impactado porque estamos muy acostumbrados los médicos a que con las cremas, los corticoides y demás tratamientos que se prescriben haya una mejoría muy mínima a costa de un compromiso muy grande para la salud, porque son muy, muy tóxicos a medio y sobre todo largo plazo, pero no una resolución o una sensación de haber recuperado el equilibrio y que eso se mantenga en el tiempo. Y he podido ver en presencia y comprobar carne a carne, ¿no? Casos escandalosos de verdad, personas que ya estaban desde un punto de vista desahuciados a nivel de tratamiento, con unas mejorías espectaculares, cuando además de empezar con Inmunocal han empezado a tomar más agua, a exponerse al sol todos los días, sin protectores solares, por supuesto, y un montón de actos más. Pero de verdad que para la patología dermatológica es impresionantemente bueno, impresionante. Insisto, todos los beneficios son atribuibles al glutatión. O sea, yo me tomo Inmunocal, elevo el glutatión y el glutatión es el maestro de orquestas, es el que realmente va a obrar esa magia del cambio porque está permitiendo a la célula respirar, está permitiendo deshacerse de la basura, le está permitiendo volver a funcionar de manera correcta, ¿vale? Inmunocal en suero directo en los ojos, sí, también se puede hacer diluido para los oídos, en gotas, baños oculares, hay unas bañeritas oculares donde se puede aplicar con los monodosis con suero y es muy, muy beneficioso. Los resultados son muy, muy grandes. Gripe y resfriados recurrentes. Yo, mira, os voy a compartir si queréis. Yo, en mi caso, yo lo hago desde la salud. En el caso de mi hija pequeña, 7 años, lo hace desde la salud. En el caso de mi hija mayor, no. Mi hija mayor tiene 11 años y ella antes de los 2 años le salió una alergia al pelo de perro y desarrolló una patología respiratoria, una hiperreactividad bronquial parecido a un asma infantil, para que se entienda, secundario a este hecho. Y tenía muy limitada su vida. Mi hija es hiperdeportista, llevamos una vida muy, muy sana y veía muy limitada la capacidad de hacer deporte, no podía, por supuesto, estar cerca de los perros, tenía una limitación respiratoria muy, muy grande, con un componente emocional muy brutal, evidentemente, como pasan todos los desequilibrios de salud. Muchos tienen un origen directamente emocional. Y bueno, pues yo empecé, llevaba 9 años ya con este desequilibrio y empecé con la intención de mejorar su salud y sabiendo que los pulmones son uno de los 5 órganos de limpieza, pues dije, mejor seguro que va a estar. No sé hasta qué punto va a poder mejorar, pero seguro que va a estar. En el primer mes, nosotros estábamos acostumbrados a que tuviera crisis de asma, brotes, en torno de 2 a 4 episodios a la semana.
y muchas veces incluso durmiendo. A las 2 o 3 horas de dormir empezaba con un acceso de tos, se tenía que incorporar, echar el Ventolin, el inhalador, bueno, en fin, un montón de desequilibrios también asociados a los fármacos. Y antes de que acabara el primer mes, dejó de tener los episodios, sobre todo nocturnos. Durante el día seguía teniendo algunos y hacía mucho deporte y demás, pero si no, dejó de tenerlos, algo que ya nos llamó mucho la atención. A los 3 meses, lo mínimo que nos recomiendan es tomar Inmunocal durante 3 meses consecutivos como mínimo. Esto en desequilibrios leves, evidentemente en desequilibrios grandes es muy poco, 3 meses. Pues al llegar a los 3 meses ya dejó de tener los episodios incluso en el ejercicio físico. Hicimos la prueba de triplicar, ya os digo que mi hija es muy deportista, la actividad física con 0 episodios y llegó el momento de hacer la prueba de ponerla cerca de un perro y ver cuál era el efecto. Ella no necesitaba ni siquiera tocarlo y ya desencadenaba el brote respiratorio solo con estar en una habitación cerrada con el animal. Y hemos hecho la prueba de que duerma directamente, porque mi hija ama a los animales, por eso os digo el componente emocional que tenía por esta situación, de dormir directamente, cabeza con cabeza, porque es que eso fue, con un perro, y de estar tocando perros y en contacto con perros y jugando y rebozándose con ellos, y no ha vuelto a tener en estos 17 meses ni un solo episodio respiratorio. Entonces, al final es muy importante entender esto porque decimos, cuanto más años lleve una célula recibiendo un daño, más difícil es retornarlo al estado de reparación completa de ese daño. No es imposible, pero se complica más. Por eso, cuanto antes empecemos a hacer que nuestros hijos eleven lo máximo posible sus niveles de glutatión, mejor van a estar y más van a poder recuperarse del daño que tengan pues, cada uno en sus células, ¿no? Esto es muy, muy importante. Casos de fibromialgia, lo que hemos dicho antes, igual que esclerosis múltiple, todas las etiquetadas como reumatológicas que son autoinmunes, en el momento en el que limpiamos y recuperamos la capacidad natural del sistema inmune, hay mejoría. Mi madre tiene fibromialgia y antes era un mueble más de casa, como ella decía. No hacía falta preguntarle si iba a estar en casa, siempre estaba en casa, no salía nunca. Y ahora pues la tengo que llamar al móvil porque no entra. Se ha ido al extremo contrario. Al final, cuando dejas de tener dolor, el dolor es tan limitante en la vida, genera una incapacidad tan brutal que al final te entregas al proceso de enfermedad. Y cuando alguien hace de la enfermedad su camino, se convierte en víctima de algo que ha provocado sin darse cuenta o dándose, pero que tiene realmente una posibilidad de mejora siempre, siempre. Con lo cual es importante no quedarnos conectados con pronósticos, que muchas veces son peores que los diagnósticos, que nos dicen esto es lo que tienes y esto es para siempre y no tiene cura. Yo soy muy enemiga de los siempre y de los nunca, pero en este caso he podido comprobar que siempre se puede mejorar en dirección a la salud si nos ocupamos de hacerlo. Y aquí, evidentemente, Inmunocal nos ayuda de manera espectacular. Vale, voy a ver alguna que no haya, que algunas sé que las estoy contestando antes de leerlas, ¿vale? Azul, plata y verde una vez al día sería recomendable aumentar dosis en un paciente oncológico sin lugar a dudas. Estamos con una dosis muy pequeñita. Yo tomo en prevención eso, ¿vale? Un cáncer necesita triple dosis casi siempre, casi siempre. Ya digo que esto luego lo vamos a ir viendo sobre la marcha. No se empieza con triple dosis de golpe, se va haciendo una progresión. La persona a través de la cual habéis conocido Inmunocal os va a asesorar, pero sí que necesitamos mínimo doble y casi siempre triple dosis y a veces incluso se puede subir más del regular que es el azul y el plata y booster verde mínimo uno diario y omegas de verdad, o sea, es que los omegas son imprescindibles y todo lo que toque el sistema nervioso que necesita los omegas para funcionar, la grasa para funcionar, sí o sí tienen que estar también presentes en mi opinión, ¿vale? Pie diabético le va a ayudar y de hecho hay casos y hay muchos testimonios de personas con úlceras en pie diabético que estaban incluso ya pendientes de amputar porque ya no respondían a nada y han tenido mejoría y en muchos casos resolución de la úlcera, ¿vale? Es el glutatión el que se está encargando de hacer todo esto. Para ganancia de peso al final es una proteína, Inmunocal es una proteína, con lo cual nos va a dar ese aporte proteico y ganar peso lo más importante es llevar un buen consumo de macro y micronutrientes, sobre todo proteínas y grasas saludables,
hacer una actividad física adecuada y tampoco obsesionarnos mucho. Los percentiles son mucho más perjudiciales que beneficiosos para el desarrollo de los niños, porque hay niños que tienen una fisiología concreta y es la que tienen y es como son. Y tienen un metabolismo más acelerado y no van a tener una corporalidad como a lo mejor pueda tener alguno de sus hermanos. Yo lo veo con mis dos hijas, son absolutamente diferentes corporalmente, con lo cual, pero vamos, desde luego va a haber una mejoría de salud seguro. Bueno, muchas gracias por vuestras palabras y por las felicitaciones que me ponéis por aquí. Para mí es un honor poder estar aquí con vosotros y aprendo muchísimo. Fijaos qué importante es esto. Cuando aprendes algo, lo integras, cuando se fija realmente como aprendizaje es cuando lo compartes con otros. Y lo bueno que tiene este proyecto Inmunotech es que nos invita a compartir con otros toda la información de salud y todos los resultados reales de salud que estamos experimentando y de esa manera podemos llevarlo a todos los rincones del planeta cumpliendo con el sueño del doctor Gustavo Bounus, que hubiese una caja de Inmunocal en cada hogar. Yo la verdad es que me conectó mucho los valores y la misión y la visión de este proyecto, me conectaron mucho con los que yo he tenido siempre como médico, que es ese acompañamiento de la salud. Y lo bueno es que aquí pues lo podemos hacer sin ningún título de por medio, porque la salud natural nos pertenece a todos y todos podemos hablar de salud y formarnos y aprender al respecto. Así que en epilepsia igual, las enfermedades neurodegenerativas, trastornos epilépticos, iguales que decíamos, esclerosis múltiple, trastorno de espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, hay un componente, aunque haya una predisposición genética, el detonante de que se exprese esa predisposición genética es en un porcentaje escandalosamente alto, un metal pesado casi siempre, tóxico o toxina. Entonces, limpiando todo eso, no he conocido todavía gente que al menos no haya reducido la cantidad de fármacos por controlar crisis, por mejorar de síntomas, porque el glutatión permite que el cuerpo vuelva a recuperarse, ¿vale? Esto es muy importante. Venga, que yo creo que voy avanzando un poquito más. A ver, ¿qué más? Sí, cuando hay una crisis aguda a nivel gástrico, que muchas veces, aunque hablemos de reflujo, por ejemplo, no es tanto por exceso de acidez, sino por la falta del ácido gástrico, a veces los omega nos sientan regular. Entonces yo recomiendo tomarlos junto con alimento, que además las grasas van a absorberse mucho mejor vehiculizadas con los alimentos, con lo cual, tomados con el alimento, lo vamos a poder tolerar mejor. Yo normalmente en estos casos bajo la dosis a 2 diarias en vez de suspender y si vemos que hace falta, pues podemos dar un paréntesis de tiempo para que se restablezca a nivel gástrico absolutamente todo. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay algunos productos por los que me preguntáis que todavía no los tenemos en España, os diré, pero que estamos deseando porque sé que son impresionantemente beneficiosos para la salud. Al final hablábamos de aportar también complementos y suplementos naturales que cubran el déficit nutricional, ¿vale? Con lo cual esta parte es súper, súper importante. Neuropatías ya lo hemos comentado, muchas veces las neuropatías están asociadas a pérdida de la mielina, que es la grasa que envuelve los nervios, por eso no tiene sentido declararle la guerra a las grasas y ahí pues los omegas también nos van a ayudar muchísimo, ¿vale? Yo no conocía Inmunocal, aunque ya existía, porque hablamos de un nutriente que existe hace más de 25 años ya, pero yo no conocía Inmunocal cuando estaba embarazada de mis hijas y sin lugar a dudas si lo hubiese conocido, lo habría tomado durante el embarazo, sin lugar a dudas. O sea, tenerlo claro, con total seguridad y tranquilidad. Que me preguntáis muchas cosas sobre embarazo. Hay un capítulo entero en el libro de Jimmy Gatman es una joya absoluta, que habla de cómo elevar los niveles de glutatión previene y trata enfermedades propias asociadas al embarazo, preeclampsia, eclampsia, hipertensión, diabetes gestacional, teratogenia y muchas más. Y es súper interesante. Os invito a que lo leáis porque de verdad que es la Biblia del glutatión, totalmente. ¿Vale? ¿Qué más? Venga, voy avanzando. Parkinson, sí, Parkinson, demencia, Alzheimer, están muy relacionados con tóxicos, toxinas y metales. Y aquí hay muy buena evolución. Yo, mi abuela materna vive, tiene 89 años. Si Dios quiere, el 2 de enero del año que viene cumplirá los 90. Y ella tenía, voy a decirlo ya en pasado, un temblor esencial
que ha ido en aumento, no llegaba a etiquetarse de Parkinson, pero un temblor esencial de muchísimos años de evolución, empezó muy joven con el temblor y la mejoría ha sido escandalosa, espectacular, con doble dosis. Está con un Regularium Plata en la mañana y un Regularium Plata a media tarde, entre la comida y la cena, para entenderlos. ¿Vale? Y ha sido espectacular. Bueno, y el booster verde, por supuesto, y los omegas. Eso para mí es como el básico. A veces se me olvida mencionarlo porque no concibo el inmunocal sin el booster verde y el omega, la verdad. Vale, bueno, yo creo que aquí ya está. A ver qué cantidad tomar en embarazo, dependiendo. Si es simplemente en prevención, nos podemos quedar con lo básico, regular y plata, perfectamente. Booster y omegas, booster verde y omegas, es un embarazo, se puede tomar sin problema ninguno. Si además hay un desequilibrio, si además hay algo más, pues veremos si hay que ajustar dosis, ¿vale? Igualmente os van a ir indicando cuáles son las pautas, cómo se empieza y os van a ir acompañando y asesorando y dando seguimiento. ¿Vale? Que esto siempre es súper importante. Bueno, en animales que también me preguntáis, todos los seres vivos tienen glutatión, ¿vale? Lo que pasa es que la planta, pues se lo puedes echar tú a la tierra, pero por sí sola no puede nutrirse del inmunocal. Pero sí que a los animales también, y hay además un canal en Telegram enorme de Inmunopets dedicado a las mascotas, a los animales, y es impresionante la evolución. Tenemos una compañera que, un perrito que se encontró en la calle con una herida abierta gigante en el abdomen y a los 2 días de estar echándole el inmunocal directamente en la herida, además de en la comida que tomaba, estaba prácticamente cerrada. Fue impresionante. La foto te pone los pelos de punta, de verdad, de alegría y de felicidad. A ver, venga, que llego, me quedan 3 mensajes, llego casi al final. Vale, gastritis lo hemos hablado. Bueno, evidentemente tranquilizar la mente, aliviar el estrés, esto es primordial. La salud es una elección. Esto no lo he dicho, pero estar sano es voluntario. Y muchas veces creemos que es mala suerte, buena suerte, herencia. No, no. Estar malo es una elección, o sea, estar sano es una elección y estar enfermo es una elección. Dicho así parece un poco brusco. ¿Quién va a querer estar enfermo? No es que alguien voluntariamente elija estar enfermo, sino que por no poner conciencia con ese a nuestro día a día, a nuestro estilo de vida y a lo que hacemos, inconscientemente contribuimos a ese desequilibrio o enfermedad. Entonces es muy importante entender que somos 100% responsables de absolutamente todo lo que acontece en nuestra vida, en todas nuestras áreas, siempre, en todo momento. Con lo cual, formarnos e informarnos sobre salud es nuestra responsabilidad y no es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Con lo cual no hace falta acumular 10.000 horas para considerarte experto y hablar de algo, sino que empieza con lo que sabes, empieza con lo que tienes, comprueba los resultados de salud que experimentas al ponerlo en práctica y sigue avanzando, sigue aprendiendo, sigue perfeccionando, si es que lo queremos llamar así, que la perfección no existe, pero sigue mejorando todo lo que puedas en esa dirección hacia tu salud para que realmente sea eso lo que experimentas, ¿vale? A ver, que no me salte nada más, nada más. Glomerulonefritis, tira proteína y sangre. Bueno, esto es súper importante, ¿vale? Cuando hay patología renal, la gente tiene como mucho miedo porque hay proteínas en la orina y entonces lo que nos han contado es que el riñón no está pudiendo o el cuerpo no está pudiendo aprovechar las proteínas y entonces las está filtrando por el riñón. Entonces no comas proteínas porque el riñón pues se va a deshacer de ellas porque no las está pudiendo absorber. Esto no es verdad. O sea, no es esto lo que pasa. Lo que pasa es que la mayoría de las veces relacionado con el consumo de azúcar se produce ácido láctico, el ácido destruye, rompe, y lo que está haciendo es romper las proteínas que tiene el riñón, que forman el riñón. Entonces el riñón está perdiendo sus proteínas, no por el consumo de proteínas, sino por el consumo de azúcar. Con lo cual, consumir proteína no le va a afectar en nada al riñón. Lo que tenemos que hacer es dejar de consumir azúcar, limpiar el cuerpo de tóxicos. Aquí lo que hacemos es adecuar la pauta y normalmente nos vamos a la mitad de dosis del platinum para darle tiempo al riñón a descongestionarse, que no sea un proceso de limpieza muy rápido, porque como el riñón es uno de los órganos de limpieza, si yo acelero la limpieza y el riñón está dañado, acelero la pérdida de proteínas del riñón, pero no porque la proteína que yo tomo le dañe, sino por el daño que ya tenía por el consumo sobre todo de azúcar y también la mayoría de los fármacos son nefrotóxicos, neurotóxicos y ototóxicos. Afectan al oído mucho. Entonces, pues
cuando voy uniendo los puntos, como que dices, anda, pues esto tiene ahora otra explicación diferente. Y en esos casos, pues se ajusta la pauta por ese motivo. Y también cuando hay una restricción de ingesta de líquidos, hay que ajustar la cantidad de inmunocal precisamente por eso, porque necesitamos beber mucha cantidad de agua y aquí pues sería un poco, en ese caso, puntual. Pero yo tengo muchas personas, tengo una persona que estaba pendiente de trasplante renal, un testimonio brutal, que se negó al tratamiento. La nefróloga estaba enfadadísima con él porque dijo que no se iba a tomar más tóxicos, que lo único que había hecho es que se encontraba cada vez peor, que tenía el estómago fatal, que no quería y que había conocido un nutriente y quería empezar a probarlo y tal. Bueno, la nefróloga además le trató bastante mal, eh, con un abuso de poder muy, muy potente y le dijo que, bueno, que seguro que si no se moría antes, que seguro que le vería más pronto que tarde rogándole para que le hiciera el trasplante. Y la última revisión que tuvo tenía la función renal normal, normal. Y la nefróloga le miraba, se quedó sin habla. Dice, igual que en la otra consulta me dio como un sermón, casi llevándome al matadero, no sabía qué decir. Y esto, la verdad que pasa con mucha frecuencia en muchos órganos del cuerpo. Y él al final también confió, la mente es muy importante, confió en ese proceso y se hizo responsable y empezó a salir a caminar, exposición solar, beber más agua, dejó el azúcar por completo, sin excusas, ni cumpleaños, ni celebraciones, ni salir a cenar. Ha seguido con su vida social y con sus cumpleaños y celebraciones, pero sin cáncer y sin dañar el riñón. Y el cambio, pues es que se me ponen los pelos de punta, función renal normal. Entonces, esto es importante. Muchas veces me llama la atención por el adoctrinamiento en el que el sistema a veces nos tiene inmersos, que tengamos miedo a un nutriente natural sin efectos secundarios y sin toxicidad y no se lo tengamos a fármacos que a lo mejor llevamos años y años consumiendo sin que nos hayan mejorado en absolutamente nada en algunos casos. Incluso que de pronto nos hayan aparecido casualmente, las casualidades no existen, es causalmente, otros desequilibrios que no teníamos y cuando nos leemos los prospectos de los fármacos, pues ahí están, ¿no? Reflejados. Entonces, bueno, esto es importante. Es importante porque, insisto, hay veces que los fármacos hacen falta, el desequilibrio es tan grande que o hacemos un stop, aunque sea químico, o el cuerpo no es capaz de reponerse. Pero una vez que hemos hecho ese stop, no nos quedemos ahí acomodados. Tomemos las riendas, salgamos de esa parte química, restauremos el equilibrio, limpiemos toda esa química. Cuando el fármaco lo necesitamos o creemos que no necesitamos por lo que sea, hay un residuo tóxico que sí o sí va a estar dejando en el cuerpo. Al elevar el glutatión vamos a limpiar ese residuo tóxico y vamos a potenciar también el efecto del fármaco y probablemente necesitemos menos dosis, con lo cual es siempre ir buscando una vuelta más de salud, un puntito más de salud, un acercamiento más y de manera natural, ¿vale? Eh, vale, a ver. eh, Hay algunos casos, sí, de estatura baja, de hecho, se ha compartido hace poco algunos testimonios, porque al final nuestros huesos, músculos, tendones, ligamentos se nutren de grasa y sobre todo proteína y van a desarrollarse más y mejor cuando no hay obstáculos para su correcto funcionamiento. Entonces, hacer un adecuado aporte proteico todos los días, una proteína de alto valor biológico como es Inmunocal, que tiene un valor biológico por encima de la proteína del huevo, que esto es impresionante. Pues evidentemente va a ayudar. Lo que pasa que, insisto, o sea, no podemos atribuirle a una sola cosa todos nuestros objetivos de salud. Y los niños hay que educarles en la salud. La educación para la salud está carente en todos los sistemas del mundo. Educación para la salud, educación financiera y educación en relaciones personales y gestión emocional son los tres pilares más carentes que existen en el mundo sobre los que se basa la existencia del ser humano. Y no nos los dan en ningún sitio. Nos tenemos que ocupar de trabajarlos, estudiarlos, aprender y ponerlos en práctica. Cuanto antes lo hagamos, a las edades más tempranas posibles, mejor. Entonces, fijaos, no hay una alimentación para niños y para adultos. Cuando alguien va al supermercado y ve en la sección de alimentos para niños, ¿qué es entonces lo que nos comemos los demás? Si estos son los alimentos para los niños. O sea, un niño tiene las mismas necesidades nutricionales que un adulto, pero en menor cantidad, porque tiene un cuerpo más pequeño, su capacidad de gestión es diferente y su sistema inmune se está desarrollando dependiendo de la edad de la que hablemos. Entonces, ya está. O sea, tal cual te alimentas tú, tiene que alimentarse tu hijo.
no tiene más. Entonces, dejemos los colorines y dejemos la musiquita y los premios y los regalos asociados a la alimentación que generan muchos trastornos de la conducta alimentaria, buscando siempre esa recompensa y ese hambre emocional, y enfoquémonos en explicarle a nuestros hijos qué hay detrás de los nutrientes con los que hemos elaborado el plato. Hagámosles partícipes y eso también les va a ayudar. Y no nos obsesionemos con las medidas y con los pesos. Al final, el peso es una consecuencia del estilo de vida. Vete a la causa y potencia la causa o cámbiala si estás yendo en la dirección no adecuada. Y con la talla pasa muy parecido. Pero luego también hay que ser conscientes de la herencia genética. O sea, pues mi marido mide 1,80 y yo mido 1,60, no llega, pues mis hijas no van a medir 2,15. Es así, ¿vale? Entonces esto es un poco también con lógica y entendiendo esto. Si yo además meto complementos nutricionales, pues el aporte de nutrientes que yo le voy a dar a mi hijo es mucho mayor que si no lo hago. Pues vamos a meterlos. Y es ir haciendo progresivamente, paso a paso, que no poco a poco, porque estamos como muy educados en la escasez y somos súper abundantes. Entonces es paso a paso ir cada vez introduciendo más factores de salud en la ecuación. ¿Vale? Vale, yo y no sé si algo más. Vale. Vale, lo que os decía, la insuficiencia renal, el consumo de proteínas, eso ya os lo he comentado. No, no vayáis con miedo. Y luego eso, ajustamos el platinum, pero de verdad no vayáis con miedo porque en la medida en la que va mejorando, iremos progresando pauta y es impresionante. Yo creo que ya. Os han dejado por aquí enlaces de testimonios. Creo que he llegado al final. Si se me ha quedado alguna pregunta, perdonadme. Pero bueno, en cualquier caso, la idea es quedarnos con el concepto de que aquí tenemos un nutriente que lo que va a hacer es potenciar nuestra salud de manera natural sin generar ningún perjuicio y que además va a servir para que todos los demás factores de salud que tengamos presentes en nuestra vida tengan un mayor resultado y un mayor beneficio porque nos está abriendo las puertas al estar elevando los niveles de glutatión a que podamos aprovechar más y mejor todo lo que hagamos en esa dirección. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Nos hemos enrollado un poquito, pero bueno, ha sido maravilloso porque nos hemos compartido más y deseo y espero que sigáis potenciando y mejorando vuestra salud y que seáis altavoz para darle a conocer cada vez a un mayor número posible de personas este nutriente natural con el que estoy segura que estamos realizando un cambio de paradigma en lo que a salud se refiere y estamos ayudando a tantísimas y tantísimas personas. Gracias, 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 Néstor, y todas las personas que habéis estado aquí por esta oportunidad de seguir conectando con esto que me apasiona y que me llena el alma y el corazón totalmente. Gracias. Gracias a todos. Feliz Bendiciones. noche. Gracias, doctora.